¿Saben cuál es uno de los errores más costosos que he visto en las personas? No es fracasar, no es perder dinero, no es equivocarse, es quedarse donde ya no son valoradas. Recuerdo a una persona que durante años llegaba primero, trabajaba más que todos y ayudaba a cualquiera que lo necesitara. Pensaba que algún día reconocerían su esfuerzo. Pasaron los años y nada cambió. Un día simplemente se fue. Sin discusiones, sin explicaciones, sin despedidas dramáticas. Y fue entonces cuando todos notaron el vacío que había dejado. Hay una lección poderosa en eso. Quien no supo valorarte presente, entenderá tu valor en tu ausencia. Hay algo que he aprendido observando a miles de personas durante años, y es que muchas viven esperando algo que nunca llega. Esperan reconocimiento, esperan aplausos, esperan que alguien finalmente les diga, eres valioso. Y mientras esperan, entregan su tiempo, su energía, sus mejores años y muchas veces hasta su dignidad. Pero quiero que entiendas algo. El valor de una persona no depende de quién la reconoce. Un diamante sigue siendo un diamante aunque esté enterrado bajo la tierra. No pierde valor porque nadie lo vea. No pierde valor porque nadie lo aplauda. Su valor existe independientemente de la opinión de los demás. Muchas personas viven al revés. Creen que valen según cómo las tratan. Si las elogian, se sienten importantes. Si las ignoran, se sienten insignificantes. Si las aceptan, sonríen. Si las rechazan, se derrumban. Y entonces terminan convirtiendo a otras personas en jueces permanentes de su autoestima. Recuerdo algo que observé durante muchos años. Hay personas que trabajan con excelencia y nunca reciben reconocimiento inmediato. Mientras tanto, otros reciben atención constantemente. Y el error es pensar que el reconocimiento define el valor. No. El reconocimiento es externo. El valor es interno. Por eso veo a muchas personas quedarse donde no son apreciadas. Permanecen en relaciones donde son ignoradas. Siguen en trabajos donde nadie respeta su esfuerzo. Continúan en círculos donde solamente las buscan cuando las necesitan. ¿Y por qué se quedan? Porque todavía esperan que un día alguien se dé cuenta de lo que valen. Pero escúchame bien, si después de tantos años todavía tienes que convencer a alguien de tu valor, el problema no es tu valor. El problema es el lugar donde estás intentando demostrarlo. Cuando una persona sabe quién es, deja de perseguir aprobación. Ya no necesita explicarse constantemente. Ya no necesita demostrar su importancia en cada conversación. Ya no necesita mendigar respeto, porque entendió que quien reconoce su valor primero debe ser ella misma. Y aquí aparece una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar en la vida. Cuando descubres que tu valor no depende de otros, también descubres que tu permanencia tampoco debe depender de ellos. Ya no te quedas esperando reconocimiento. Ya no permaneces esperando que cambien. Ya no entregas años intentando convencer a personas que decidieron no valorar lo que tienen enfrente. He conocido personas que recuperaron la paz el día que dejaron de buscar aprobación. Nada cambió afuera inmediatamente. El trabajo seguía siendo el mismo. Algunas personas seguían pensando igual. Las circunstancias no se transformaron de un día para otro. Lo que cambió fue algo más poderoso. Dejaron de entregar a otros el control de su autoestima. Y cuando eso sucede, algo extraordinario ocurre. Dejas de preguntarte quién te valora y empiezas a preguntarte si el lugar donde estás merece tu presencia. Porque la verdadera libertad comienza el día que entiendes que tu valor nunca estuvo en manos de los demás. Hay una idea que muchas personas confunden durante toda su vida. Creen que la disciplina consiste únicamente en quedarse trabajando más horas, quedarse soportando más dificultades, quedarse aguantando más dolor, quedarse cuando nadie más lo hace.
Y aunque la perseverancia es una virtud extraordinaria, existe una diferencia enorme entre perseverar y permanecer donde ya no existe respeto, porque la disciplina no es aguantar cualquier cosa. La disciplina es saber exactamente qué merece tu esfuerzo y qué ya no lo merece. He visto personas que se sienten orgullosas de soportarlo todo. Soportan humillaciones en el trabajo, soportan desprecios en sus relaciones, soportan amistades que solo aparecen cuando necesitan algo. Y cuando les preguntas por qué siguen ahí, responden con una frase que parece noble, porque soy una persona leal. Pero la pregunta que pocas veces se hacen es esta: ¿leal a quién? Porque muchas veces son leales a los demás y desleales consigo mismos. Recuerdo escuchar la historia de una persona que llevaba años en una empresa, llegaba temprano, trabajaba con responsabilidad y siempre estaba disponible cuando surgía un problema. Sin embargo, cada vez que aparecía una oportunidad de crecimiento, era ignorada. Cada vez que cometía un error mínimo, era criticada. Cada vez que hacía algo bien, nadie lo mencionaba. Aún así permanecía allí, no porque fuera feliz, no porque fuera respetada. Permanecía porque pensaba que algún día las cosas cambiarían. Y eso ocurre en muchos aspectos de la vida. Las personas no permanecen donde son respetadas, permanecen donde tienen esperanza. Pero la esperanza sin evidencia puede convertirse en una prisión, porque llega un momento en el que debes dejar de preguntarte cuánto más puedes soportar y empezar a preguntarte cuánto más estás dispuesto a perder. La disciplina verdadera aparece cuando entiendes que tu dignidad también necesita protección. Mucha gente piensa que alejarse es rendirse. Yo pienso lo contrario. Hay ocasiones en las que quedarse es la forma más cómoda de actuar. Quedarse evita decisiones difíciles. Quedarse evita enfrentar el miedo al cambio. Quedarse evita la incertidumbre. Irse exige mucho más valor. Irse exige aceptar que el esfuerzo invertido no garantiza el resultado esperado. Irse exige reconocer que algunas personas nunca cambiarán. Irse exige dejar atrás la ilusión de que mañana será diferente cuando llevas años viendo exactamente lo mismo. Y esa decisión requiere disciplina emocional. Porque cuando no hay respeto, siempre aparecerán razones para quedarte. Habrá promesas, habrá excusas, habrá momentos temporales de mejora, habrá palabras bonitas, pero la disciplina no escucha únicamente palabras, observa patrones. Y cuando el patrón se repite una y otra vez, la persona sabia deja de discutir con la realidad, la acepta. Entiende que no puede obligar a nadie a valorarla. Entiende que no puede educar a quien no quiere aprender. Entiende que no puede construir sola una relación, una amistad o un ambiente sano. Entonces toma una decisión silenciosa, no desde el enojo, no desde la venganza, no desde el orgullo, sino desde el respeto por sí misma. Porque la disciplina más difícil no es quedarse cuando las cosas son difíciles. La disciplina más difícil es irse cuando ya no hay respeto. Hay un momento en la vida en el que dejas de repetir una misma frase una y otra vez. Es cuando te das cuenta de que no es un problema de comunicación, es un problema de voluntad. Muchas personas pasan años explicando lo mismo. Así me siento, esto me duele, esto necesito. Lo dicen con calma, lo dicen con emoción, lo dicen con lágrimas, lo dicen con paciencia y aún así nada cambia. Y entonces aparece una conclusión equivocada. No me entienden. Pero la verdad es mucho más profunda y mucho más incómoda. El problema no es que no te entiendan. El problema es que no quieren cambiar. He visto esto en muchas situaciones de la vida cotidiana. Personas en trabajos donde durante años han pedido un trato más justo,
mejores condiciones, más reconocimiento, y cada vez reciben respuestas suaves, promesas futuras, palabras que calman el momento pero no transforman la realidad. Y lo más curioso es que sí entendieron lo que dijiste. No es que no escucharon, es que no lo consideran suficiente para cambiar su comportamiento. Lo mismo ocurre en relaciones personales. Alguien dice claramente, esto me duele, esto me hace daño, esto no es sano para mí. Y la otra persona lo entiende perfectamente en el momento. Incluso puede reconocerlo. Puede decir, tienes razón, no era mi intención, voy a mejorar. Pero el patrón no cambia, porque entender no es lo mismo que transformarse. Recuerdo una situación que observé en un entorno laboral. Una persona llevaba años sintiendo que su esfuerzo no era valorado. Había hablado con sus superiores en múltiples ocasiones. Siempre recibía la misma respuesta. Vamos a tenerlo en cuenta. Pronto habrá cambios. Te entendemos. Pero los años pasaban y la situación seguía igual. Un día, esa persona decidió irse sin discusiones, sin confrontaciones largas, sin intentar convencer a nadie una vez más. Y lo interesante no fue su salida, sino la reacción posterior. De repente todos entendieron su valor, pero ya era tarde, porque no era un problema de comprensión, era un problema de acción. Las personas pueden entender perfectamente tu dolor y aún así decidir no cambiar. Pueden comprender tus palabras y aún así priorizar su comodidad. Pueden reconocer tu valor y aún así no hacer nada al respecto. Y eso es algo que duele aceptar, pero que libera cuando lo comprendes. Porque deja de colocarte en el papel de explicador eterno. Dejas de pensar que necesitas encontrar las palabras correctas. Dejas de creer que si lo dices una vez más, de una forma diferente, finalmente cambiarán. La realidad es más simple. Quien quiere cambiar, cambia con pocas palabras. Y quien no quiere cambiar, no cambia con 1000 explicaciones. He aprendido que insistir en ser entendido por alguien que no quiere cambiar es una forma de desgaste emocional. Es como tocar una puerta que no tiene intención de abrirse desde el otro lado. Puedes tocar más fuerte, puedes explicar mejor, puedes esperar más tiempo, pero el resultado no depende de la intensidad de tu esfuerzo, depende de la decisión del otro. Y cuando entiendes esto, algo se ordena dentro de ti. Dejas de tomarte el rechazo como algo personal. Dejas de pensar que el problema eres tú. Y empiezas a ver la verdad con claridad. No es que no te entiendan, es que no han decidido actuar diferente contigo. Y ese es el punto donde la inteligencia emocional deja de ser teoría y se convierte en acción. Porque no puedes construir tu vida esperando cambios en personas que no han mostrado intención real de cambiar. Y ahí nace una de las decisiones más importantes de la vida. Dejar de explicar y empezar a elegir. La culpa es una de las emociones más silenciosas, pero también una de las más poderosas cuando no la sabes reconocer. No hace ruido, no grita, no se impone de forma evidente. Simplemente aparece dentro de ti en el momento en que intentas priorizarte, en el momento en que decides poner un límite, en el momento en que piensas en irte de un lugar donde ya no eres valorado. Y es interesante porque muchas personas no se dan cuenta de algo muy importante. La culpa no siempre nace de la conciencia moral. Muchas veces es construida. He visto esto repetirse en distintos contextos de la vida. Personas que quieren cambiar de trabajo después de años de esfuerzo y escuchan frases como después de todo lo que hicimos por ti, o nos vas a abandonar ahora, o sin ti esto no será lo mismo. Y de repente el deseo legítimo de crecimiento empieza a sentirse como traición. No porque lo sea,
sino porque alguien lo enmarcó de esa forma. Lo mismo ocurre en relaciones personales. Cuando alguien empieza a tomar distancia de dinámicas que le hacen daño, aparece una reacción muy común. Recordarte todo lo que has recibido, todo lo que has vivido, todo lo que deberías valorar. Y entonces la decisión de protegerte empieza a sentirse como egoísmo, pero aquí es donde debes entender algo con mucha claridad. La culpa es una herramienta muy eficaz cuando alguien se beneficia de que tú no te muevas. Recuerdo observar un caso donde una persona llevaba años asumiendo responsabilidades que no le correspondían. Siempre estaba disponible, siempre decía que sí, siempre resolvía problemas que no eran suyos. Y cada vez que intentaba decir no puedo, aparecía una reacción emocional en su entorno. Decepción, silencio, presión indirecta. No había una discusión abierta, pero sí una sensación constante de que estaba fallando a los demás por simplemente querer descansar. Y con el tiempo esa persona dejó de preguntarse si lo que hacía era justo y empezó a preguntarse si estaba decepcionando a alguien. Ese es el poder de la culpa mal utilizada. Te hace priorizar la comodidad de otros por encima de tu bienestar. Porque mientras tú sientes culpa por irte, otros sienten comodidad porque te quedas. Mientras tú dudas de tu decisión, otros disfrutan de tu permanencia. Mientras tú cargas con el peso emocional de estar haciendo algo malo, otros continúan beneficiándose exactamente de la situación que te está desgastando. Y lo más peligroso es que la culpa no necesita argumentos lógicos para funcionar. No discute contigo, simplemente te hace sentir, te hace dudar, te hace detenerte. Pero cuando empiezas a observar con claridad, te das cuenta de algo importante. Las relaciones sanas no necesitan manipularte con culpa para que te quedes. Las relaciones sanas no te hacen sentir que abandonas a alguien por cuidar de ti mismo. Las relaciones sanas entienden los límites sin necesidad de presión emocional. He aprendido que una de las señales más claras de que la culpa está siendo usada como control es esta. Cada vez que intentas alejarte, aparece una reacción emocional desproporcionada, no para entenderte, sino para retenerte. Y en ese punto debes hacer una pausa interna y preguntarte, ¿esto es amor o es dependencia de mi permanencia? Porque el amor verdadero no necesita que te sientas mal para respetar tu decisión. La culpa te mantiene donde el respeto no existe. Te hace creer que irte es egoísmo, cuando en realidad muchas veces es supervivencia emocional. Te convence de que estás haciendo daño, cuando en realidad estás dejando de recibirlo. Y cuando finalmente entiendes esto, algo cambia dentro de ti. La culpa pierde autoridad. Deja de ser una brújula moral y empieza a ser lo que realmente es en muchos casos. Una señal de que estás rompiendo un patrón que beneficiaba a otros más que a ti. Y en ese momento aparece una verdad incómoda, pero liberadora. No siempre estás haciendo algo malo cuando te alejas. A veces simplemente estás dejando de ser útil para la comodidad de otros. Hay una confusión muy común que he visto repetirse en la vida de muchas personas, y es la idea de que ser leal significa quedarse sin importar qué. Como si la lealtad fuera una especie de obligación de resistencia infinita, incluso cuando el entorno ya no te respeta, incluso cuando el ambiente te desgasta, incluso cuando lo único que recibes a cambio de tu entrega es agotamiento emocional. Pero la lealtad no fue creada para destruirte. La lealtad no fue diseñada para convertirse en una excusa para permanecer en lugares donde pierdes tu dignidad. He visto personas que se sienten orgullosas de decir, yo no abandono a nadie. Y suena noble, suena fuerte, suena admirable, pero la pregunta que casi nunca se hacen es, ¿qué pasa cuando ese no abandonar también incluye no abandonarse a uno mismo? Recuerdo un caso muy común en entornos laborales.
Una persona llevaba años en el mismo lugar, siempre fiel, siempre disponible, siempre cubriendo responsabilidades adicionales. Sus compañeros cambiaban, sus superiores cambiaban, las condiciones cambiaban, pero ella seguía allí con la idea de que la lealtad significaba resistir. Sin embargo, con el tiempo, esa lealtad comenzó a tener un costo invisible: cansancio constante, falta de reconocimiento, desgaste emocional. Y lo más interesante es que nadie cuestionaba su lealtad. Todos la daban por hecha. Porque cuando alguien se queda demasiado tiempo, su presencia deja de ser valorada y empieza a ser asumida. Y eso es lo peligroso. Cuando tu lealtad deja de ser apreciada y comienza a ser utilizada. Lo mismo ocurre en relaciones personales. Hay personas que se quedan en vínculos donde no hay respeto, donde hay indiferencia, donde hay daño emocional constante y justifican su permanencia diciendo: he estado mucho tiempo aquí, no puedo irme ahora, sería traición. Pero la verdadera pregunta no es ¿cuánto tiempo has invertido? La verdadera pregunta es ¿qué te está costando seguir invirtiendo? Porque la lealtad malentendida te ata al pasado, incluso cuando el presente ya no tiene sentido. He observado algo muy importante en la vida. Las personas que confunden lealtad con permanencia sin límites terminan desarrollando una especie de resistencia silenciosa. Ya no son felices, pero siguen. Ya no se sienten valoradas, pero siguen. Ya no crecen, pero siguen. Y llaman a eso ser fuertes. Pero la fuerza no es aguantar cualquier cosa. La fuerza es saber cuándo algo deja de ser saludable y aún así tener el valor de alejarte, porque hay una diferencia profunda entre ser leal a los demás y ser leal a tu propio bienestar. La lealtad verdadera no te obliga a destruirte. La lealtad verdadera no te pide que ignores tu dignidad. La lealtad verdadera no te exige que te quedes donde ya no hay respeto. La lealtad malentendida, en cambio, te convence de que irte es traicionar, cuando en realidad muchas veces irte es la forma más honesta de respeto propio. He visto personas recuperar su vida el día que entendieron esto, el día que dejaron de medir su valor por cuánto tiempo aguantaban, el día que dejaron de pensar que irse era fallar, el día que entendieron que no estaban obligadas a permanecer en lugares que ya no correspondían a su crecimiento. Y entonces ocurre algo muy claro. Empiezan a elegir desde la conciencia, no desde la culpa, desde el respeto, no desde la obligación, porque la verdadera lealtad no es hacia lugares que te destruyen, sino hacia la versión de ti mismo que merece vivir en paz. Hay un momento en la vida en el que descubres algo muy poderoso. No todas las lecciones se enseñan hablando. De hecho, algunas de las lecciones más importantes de la vida no se entienden con palabras, sino con ausencia, con distancia, con silencio. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que si explican mejor, si argumentan más, si encuentran las palabras correctas, finalmente serán entendidas. Hablan, justifican, repiten, insisten. Y no es que estén equivocadas por querer ser comprendidas, es que no se dan cuenta de algo más profundo. Hay personas que no cambian por lo que escuchan, cambian por lo que pierden. He visto esto repetirse en muchas situaciones. Personas que durante años intentan explicar su valor en el trabajo, intentando demostrar con esfuerzo lo que ya debería ser evidente. Hablan con superiores, hablan con compañeros, hablan con resultados y aún así nada cambia realmente. Y un día esa persona simplemente deja de estar sin discursos largos, sin confrontaciones, sin explicaciones finales. Y es en ese momento cuando ocurre algo interesante. El entorno empieza a notar lo que antes ignoraba, no porque no supieran, sino porque ahora sienten la ausencia. Lo mismo ocurre en relaciones personales. Hay personas que pasan
años explicando cómo quieren ser tratadas, qué les duele, qué necesitan. Y aunque en el momento son escuchadas, en la práctica nada cambia de forma sostenible. Y cuando finalmente deciden alejarse, no es una conversación lo que genera impacto, es el silencio. Porque el silencio tiene un lenguaje que las palabras no pueden igualar. He observado algo muy claro en la vida. Cuando estás presente, tu valor puede ser discutido, ignorado o minimizado. Pero cuando estás ausente, tu valor se vuelve evidente. Es como el aire. Nadie piensa en el aire cuando lo tiene, pero todos lo entienden cuando falta. Tu presencia constante puede generar costumbre. Y la costumbre es peligrosa, porque hace que las personas dejen de percibir lo valioso como algo especial. Pero tu ausencia rompe esa costumbre. Y cuando se rompe la costumbre, aparece la conciencia. He visto personas que intentaron durante años ser escuchadas. Explicaron sus límites, sus emociones, sus necesidades. Pero la verdadera reacción llegó cuando dejaron de explicarse y empezaron a actuar. Y ahí es donde el silencio se convierte en un mensaje. No es un silencio de enojo, no es un silencio de orgullo, es un silencio de decisión. Un silencio que dice, esto ya no es negociable. Y ese tipo de silencio tiene más fuerza que cualquier argumento, porque no busca convencer, busca mostrar realidad. Recuerdo una situación en la que una persona decidió dejar de insistir en ser valorada en un entorno donde siempre era ignorada. No hubo discusión final, no hubo cierre emocional dramático, simplemente dejó de estar disponible de la misma forma y con el tiempo las mismas personas que ignoraban sus palabras empezaron a preguntarse qué había cambiado. La respuesta era simple, su ausencia. Y ahí entendí algo importante. Algunas personas no aprenden cuando les explicas, aprenden cuando pierden acceso a ti. Porque mientras estás presente, explicando, el mensaje puede ser debatido. Pero cuando estás ausente, el mensaje se vuelve irreversible. El silencio no es vacío. El silencio es consecuencia, es límite, es claridad sin ruido. Y cuando una persona entiende esto, deja de gastar energía en convencer a quien no quiere cambiar. Empieza a entender que su vida no necesita más explicaciones, necesita decisiones. Porque al final, el silencio correcto no es el que evita conflictos. Es el que enseña verdades que las palabras nunca pudieron transmitir. Hay un punto en la vida donde deja de importar tanto lo que te hicieron, lo que te prometieron o lo que no funcionó y empieza a importar algo mucho más importante. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Ese punto marca una diferencia enorme entre vivir reaccionando a la vida o empezar a construirla de forma consciente. Durante mucho tiempo, muchas personas viven desde la culpa externa. Siempre hay alguien o algo responsable, el jefe que no valora, la pareja que no entiende, el amigo que decepciona, la familia que limita, el sistema que no ayuda. Y aunque muchas de esas situaciones pueden ser reales, hay algo que se pierde en ese enfoque constante, el poder de decisión personal. He visto personas que pasan años explicando su situación. No avanzo porque no me dieron oportunidades. No cambio porque nadie me apoya. No me voy porque no me facilitan las cosas. Y mientras todo el discurso se centra en las causas externas, la vida interna permanece exactamente igual. Pero llega un momento en el que la vida no pregunta quién tuvo la culpa. La vida simplemente muestra las consecuencias. Recuerdo observar a alguien que estaba atrapado en un entorno laboral difícil. Siempre hablaba de lo mismo, la falta de reconocimiento, la carga excesiva, el ambiente injusto, y cada conversación terminaba en el mismo punto. Una explicación más, una queja más, una razón más para seguir esperando
que algo externo cambiara, pero nada cambiaba. Y entonces ocurrió algo distinto. En lugar de seguir analizando por qué estaba mal, esa persona empezó a preguntarse, ¿qué puedo hacer yo con esto? No con el objetivo de justificar lo que estaba pasando, sino con el objetivo de decidir su próximo paso. Ese cambio es sutil, pero profundamente poderoso, porque culpar te da una sensación temporal de alivio, te hace sentir que entiendes lo que está pasando, te da una narrativa, pero no te da dirección. Decidir, en cambio, no siempre es cómodo. Decidir implica asumir riesgos, aceptar incertidumbre, renunciar a la idea de control total. Pero también es el único camino que genera movimiento real. He aprendido que la responsabilidad personal no comienza cuando tienes todas las respuestas, sino cuando dejas de esperar que otros te las den. Mientras culpas, sigues mirando hacia afuera buscando explicaciones, pero cuando decides, empiezas a mirar hacia adentro buscando soluciones. Y ese giro lo cambia todo, porque ya no se trata de quién falló, sino de qué vas a hacer ahora. Muchas personas creen que tomar responsabilidad es aceptar que todo es su culpa, pero no es eso. Tomar responsabilidad no es cargar con lo que otros hicieron. Es reconocer que aunque no controlas lo que ocurre, sí controlas lo que haces con ello. He visto personas que, en lugar de quedarse atrapadas en la narrativa del pasado, empiezan a hacer pequeños movimientos en el presente. Cambian una decisión, ajustan un límite, se alejan de una situación, buscan una nueva dirección. Y esos pequeños movimientos acumulados terminan cambiando toda su vida, no porque el pasado desaparezca, sino porque dejan de vivir dentro de él. Y aquí aparece una de las verdades más importantes. Culpar te mantiene emocionalmente conectado al problema. Decidir te libera para construir la solución. Mientras culpas, dependes de que algo externo cambie para sentirte mejor. Pero cuando decides, entiendes que el cambio empieza contigo, incluso si el entorno no cambia inmediatamente. Y esa es la diferencia entre esperar una vida diferente y empezar a crearla. Porque al final, la responsabilidad personal no es una carga, es una liberación. Es el momento en el que dejas de ser espectador de tu vida y te conviertes en el que toma la siguiente decisión. Hay una idea muy común que muchas personas repiten sin detenerse a pensar si es realmente cierta, que irse siempre significa huir, que alejarse de una situación incómoda, de una relación desgastante o de un ambiente sin respeto es sinónimo de debilidad o de falta de carácter. Pero con el tiempo, uno empieza a entender algo más profundo. No todo lo que se va es huida y no todo lo que se queda es fortaleza. He visto personas que confunden el silencio con cobardía. Creen que si no hay una discusión, si no hay una despedida larga, si no hay una explicación emocional intensa, entonces no hubo valor en la decisión. Pero la madurez no siempre necesita audiencia. La madurez no siempre necesita aprobación. La madurez muchas veces actúa en silencio porque ya no está tratando de convencer a nadie. Recuerdo una situación que observé en un entorno laboral. Una persona llevaba mucho tiempo sintiéndose agotada, no por el trabajo en sí, sino por la falta de respeto en la dinámica diaria. Intentó hablarlo varias veces, intentó mejorar la comunicación, intentó adaptarse, pero con el tiempo entendió que el problema no era la falta de esfuerzo, sino la falta de reciprocidad. Un día simplemente dejó de insistir, no hubo confrontación final. No hubo discurso de despedida. No hubo necesidad de explicar por qué ya no podía seguir ahí. Simplemente tomó una decisión y se fue. Y lo interesante no fue su salida, sino lo que ocurrió después. Algunos lo interpretaron como una fuga. Otros, con el tiempo,
Empezaron a entenderlo como lo que realmente era, una decisión madura tomada después de demasiadas señales ignoradas. Porque la madurez no siempre grita, la madurez observa, analiza patrones y actúa cuando entiende que insistir ya no construye nada. Irse en silencio no es abandonar responsabilidades, es dejar de sostener algo que ya no tiene equilibrio. Es entender que no todo debe resolverse con explicaciones infinitas. Es aceptar que hay situaciones donde ya se dijo todo lo necesario y lo único que falta es actuar. He visto muchas personas quedarse demasiado tiempo en lugares donde no eran valoradas porque sentían que irse sin explicar era incorrecto, como si su permanencia dependiera de ser comprendidos antes de salir. Pero la realidad es que no siempre se necesita comprensión para tomar una decisión correcta. A veces se necesita claridad interna, no aprobación externa. Irse en silencio tampoco es impulsividad. La impulsividad actúa desde la emoción del momento. La madurez actúa desde la acumulación de experiencias. La impulsividad reacciona. La madurez decide. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando te vas en silencio después de haber intentado, después de haber hablado, después de haber observado un patrón repetido, no estás huyendo de algo. Estás caminando hacia algo más sano. Huir es escapar de lo que no entiendes. Madurez es alejarse de lo que ya entendiste demasiado bien. He aprendido que muchas veces las personas solo reconocen el valor de una decisión cuando ya no tienen acceso a discutirla. Mientras estás explicando, pueden debatirte. Mientras estás justificando, pueden convencerte. Pero cuando actúas en silencio, la decisión deja de ser negociable. Y ahí es donde aparece la verdadera fuerza. Porque el silencio no es vacío. El silencio es firmeza. Es el lenguaje de quien ya no necesita demostrar nada. Y cuando entiendes eso, dejas de ver la salida como una huida y empiezas a verla como lo que realmente es, una forma madura de proteger tu dignidad. Cuando las palabras ya no cambian nada. Hay un momento muy importante en la vida de una persona, aunque no siempre es inmediato ni evidente, en el que algo interno cambia silenciosamente. Empieza a mirarse con más respeto. Y cuando eso ocurre, aunque el mundo exterior siga siendo el mismo por un tiempo, ya nada vuelve a sentirse igual. He visto que muchas personas no cambian sus vidas cambiando primero sus circunstancias, sino cambiando primero su nivel de respeto hacia sí mismas. Porque cuando no tienes respeto propio, aceptas cosas que no deberían ser normales. Aceptas trato indiferente. Aceptas promesas sin acciones. Aceptas presencia sin valoración y lo haces no porque no tengas valor, sino porque aún no lo has reconocido plenamente. Recuerdo situaciones donde una persona permanecía en un entorno laboral durante años, recibiendo exactamente el mismo tipo de trato, esfuerzo constante, reconocimiento mínimo, y cada vez que se planteaba la idea de irse, aparecía el mismo pensamiento interno. Tal vez no es tan malo, tal vez debería ser más paciente, tal vez estoy exagerando. No era falta de inteligencia, era falta de estándar personal. Pero un día ocurre algo sutil. No siempre es un evento grande. A veces es solo cansancio acumulado. A veces es una conversación. A veces es una pequeña decepción más. Y de repente, la persona empieza a verse desde otra perspectiva. Empieza a preguntarse, si yo me respetara realmente, ¿aceptaría esto? Y esa pregunta cambia todo, porque el respeto propio no grita, pero redefine todo lo que toleras. He observado que cuando una persona recupera su respeto propio, no necesariamente cambia su entorno de inmediato, pero sí cambia su relación con ese entorno. Lo que antes parecía aceptable empieza a sentirse incómodo. Lo que antes se justificaba empieza a parecer inaceptable. Lo que antes se ignoraba empieza a pesar. Y ahí comienza el cambio real,
Porque los estándares no cambian porque el mundo se vuelva diferente. Los estándares cambian porque tú empiezas a verte diferente dentro de ese mundo. He visto personas que antes aceptaban cualquier tipo de trato emocional, pero después de recuperar su respeto propio, empezaron a notar detalles que antes ignoraban. Un comentario despectivo que antes pasaba desapercibido, ahora pesa. Una falta de consideración que antes se normalizaba, ahora se siente clara. Una ausencia de reciprocidad que antes se justificaba, ahora se vuelve evidente. Y no es que el entorno haya cambiado, es que la percepción de lo aceptable ha cambiado. Recuerdo un caso donde alguien decía, yo siempre he sido muy paciente con todos, y lo decía con orgullo. Pero con el tiempo se dio cuenta de que esa paciencia no siempre era virtud, a veces era autoabandono disfrazado de tolerancia. Y cuando empezó a respetarse más, dejó de confundir paciencia con permanencia infinita, porque el respeto propio no te vuelve intolerante, te vuelve consciente. Y cuando eres consciente de tu valor, ya no negocias tu dignidad por costumbre, ni por miedo, ni por comodidad emocional. Empiezas a elegir con más cuidado dónde estás, con quién estás y cuánto estás dispuesto a entregar. He aprendido que las personas no pierden respeto de la noche a la mañana, lo pierden poco a poco, cada vez que aceptan menos de lo que merecen. Y de la misma manera, lo recuperan poco a poco, cada vez que deciden no repetir lo que antes toleraban. Y en ese proceso, los estándares se elevan sin esfuerzo, no porque alguien externo los cambie, sino porque tú cambias la forma en que te posicionas dentro de tu propia vida. Y cuando eso sucede, algo muy claro ocurre. Ya no preguntas qué puedes aguantar, empiezas a preguntarte qué merece realmente quedarse contigo. Hay una trampa muy silenciosa en la que muchas personas caen durante años, y es la necesidad constante de demostrar quién tenía razón. Discuten en el trabajo para probar que fueron injustamente tratados. Discuten en relaciones para demostrar que su versión es la correcta. Discuten en familia para dejar claro que su punto de vista era el válido. Y en ese proceso, sin darse cuenta, van dejando algo mucho más importante atrás, su propia vida. He visto personas que han ganado discusiones y han perdido tranquilidad. Han demostrado tener razón y han perdido paz. Han logrado que otros reconozcan su punto, pero han dejado de avanzar ellos mismos. Y con el tiempo entiendes algo muy simple, pero muy profundo.